es la gloria postrera, ella es la que nos anhela, es el poder de lo alto que viene bajando hasta aquí. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Les saluda el apóstol Jonathan Meza desde la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. En cualquier parte del mundo donde nos vean por internet y por supuesto en Televisa Hermosillo, estamos muy contentos de ya tener algunos años de estar llevando el conocimiento de la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Un hombre radical, 100% Dios, 100% hombre. Nuestro Señor Jesucristo, Él es la verdad, y estamos enseñando esto desde hace más de 9 años por televisión, por radio y en otros medios de comunicación para que la gente conozca el Evangelio de Jesucristo. Y en esta ocasión quiero hablarles de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en 2 puntos importantes. Primero, vamos a definir de dónde resucitó el Señor y también quién lo resucitó. Son 2 preguntas que tenemos que contestarnos. Parecieran preguntas muy básicas, pero no es así. El gran porcentaje del cristianismo en general, independientemente del nombre, sean católicos, sean bautistas, metodistas, cualquier persona que cree en Cristo, la mayoría de ellos asumen que Cristo resucitó de la tumba. Y eso es correcto. Claro que resucitó de la tumba, pero antes de resucitar de la tumba, hay una resurrección espiritual de la cual prácticamente nunca se habla. Nosotros en Redimidos, Hermosillo, Sonora, la congregación madre de varias otras congregaciones redimidas en Estados Unidos, México y Sudamérica, creemos rotundamente en que Jesús no tan solo murió en su físico, sino también murió espiritualmente. Cuando Él dijo en el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa frase es clave. Cuando Cristo dijo que lo desampararon, lo único que tenemos que hacer nosotros es creerle. Si Él dijo que lo desampararon, que Dios lo desamparó, tenemos que creerlo. ¿Qué significa eso? Que Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo se separaron de su Hijo por causa del pecado. Segunda los Corintios 5:21, que aparezca en pantalla, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si nos damos cuenta, de acuerdo a este versículo, Cristo se hizo pecado. Y si Él se hizo pecado, si eso lo relacionamos con Isaías 59:1 y 2, dice que lo que hace división entre Dios y los hombres es el pecado, es la iniquidad. Entonces, cuando Jesucristo se hizo pecado en la cruz del Calvario, esa fue la razón que el Padre y el Espíritu Santo se separaron del Hijo. Yo sé que esto va en contra de la corriente teológica que ellos le llaman la indivisibilidad de Dios. Esa frase, la indivisibilidad divina, lo que significa, de acuerdo a un gran segmento de la teología, es que Dios no se puede dividir, no se puede separar. Teológicamente se cree que es imposible tal separación. Dije teológicamente. Entiéndase por teología, teos, Dios, logos, el estudio, estudiar a Dios. Los que estudian a Dios llegaron a esa conclusión, que Dios no se puede separar, no se puede dividir. Sin embargo, nosotros tenemos la opción de creerle a los teólogos o creerle a lo que está escrito, creerle a Jesucristo. Jesucristo dijo que se separaron. Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Así que tenemos que creer lo que está escrito. Y cabe aclarar que no todos los teólogos creen de la misma manera. De hecho, todos los que estudiamos la Biblia, los que estudiamos a Dios, de alguna manera estamos haciendo teología.
Así que no es que el término teología es que todos están mal, no. Sencillamente un gran segmento de la teología tradicional cree que Dios no se puede separar. Pero, insisto, la Biblia dice que sí sucedió eso. Sí se separó el Padre, sí se separó el Espíritu Santo de Jesucristo por causa del pecado. A eso es a lo que le llamamos la muerte espiritual de Jesús. Y una vez que Jesucristo se separa del resto de la deidad, desciende el Espíritu de Cristo, desciende a los infiernos. Por eso Jesucristo en la cruz del Calvario, Él exclamó: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el verbo encomendar significa te lo encargo. En el griego, porque la Biblia se escribió en griego, hebreo y arameo, en el griego dice: en tus manos te encargo mi espíritu. Así que no es que le estaba mandando el espíritu al Padre, como algunos creen, sino que se lo estaba encargando porque su espíritu de Cristo iba a descender, como dijo Pablo, a las partes más bajas de la tierra, como el propio Cristo dijo en Mateo 12:40, al corazón de la tierra, el infierno. Ahí bajó a sufrir Cristo, y de ahí el infierno se levantó de entre los muertos, y de eso te voy a hablar en el próximo segmento. Continuamos. Vamos creciendo, somos. Redimidos abre sus puertas a una nueva reunión donde Dios se moverá a favor de tu familia los domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Abierto a todas las familias de Hermosillo, te invitamos a estas nuevas reuniones donde Dios te ayudará a enfrentar cualquier problema. Te estaremos esperando con los brazos abiertos. Solo dale al Señor 2 horas de tu tiempo. Jesucristo sigue siendo el remedio para tu vida. Recuerda, estas nuevas reuniones son los domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana en Boulevard Vildósola 311, entre Bachilleres y Amatista, Colonia Villa de Ceris, antes Bodega Volumen. Te esperamos. Bien amigos, continuamos estudiando este poderoso tema de la resurrección de Cristo, aprovechando las fechas, aunque para serte honesto, nosotros hablamos todo el año de este tema, que es el tema fundamental de la Biblia, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos dando respuesta a 2 preguntas. La primera, ¿de dónde resucitó Cristo? Y la segunda, ¿quién resucitó a Cristo de entre los muertos? Bueno, estoy ahorita en el primer punto, ¿de dónde resucitó? En el segmento pasado les explicaba que para entender de dónde resucitó Cristo, hay que entender su muerte espiritual. Entiéndase por muerte, separación. Hay algunos que argumentan que Jesús no pudo haber muerto espiritualmente, que porque Él es Dios y Dios no puede morir. Pero me imagino que la razón que ellos creen que Dios no puede morir es porque creen que morir es dejar de existir. Pero quiero aclararles que en ninguna parte de la Biblia se dice que morir es dejar de existir. No. De hecho, muerte es sencillamente separación. Por ejemplo, cuando alguien muere físicamente, se separó el espíritu de la persona, se separó respecto al cuerpo de la persona. Entonces lo que vemos nosotros en un funeral es el féretro, ahí vemos el cuerpo de la persona. Sin embargo, la persona en sí mismo, o sea, su espíritu, su alma, que siempre van juntos,
se fueron a alguna parte, ya sea el cielo o el infierno. Dicho sea de paso, no hay términos medios, no es que se fueron, que andan flotando por ahí 10 días, y hay tantas teorías al respecto. La Biblia no dice tal cosa. O se van con Cristo al cielo, si murieron creyendo en Cristo, o se van al infierno. Eso no es un invento de Dante Alighieri que inventó el infierno, no. La Biblia habla del cielo y habla del infierno como lugares y con ubicación geográfica. No es de que un estado, no es de que el infierno es un estado que tienes problemas y te sientes como que estás en el infierno. Como dijo alguien, el infierno es estos problemas de la vida. Otra persona dice, el cielo es Cancún o Acapulco porque la pasamos bien. La gente cree que cielo y infierno es estados de ánimo o situaciones en la vida. No. Bíblicamente hablando, el infierno y el cielo son lugares específicos con ubicación geográfica. Por ejemplo, el infierno se encuentra ubicado de acuerdo a lo que el propio Jesucristo dijo. Esto no lo dijo la NASA, no lo dijo algún científico, lo dijo Cristo en Mateo 12:40, que aparezca en pantalla, por favor. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si usted se fija, ahí Jesús le llamó al infierno el corazón de la tierra, hasta le dio ubicación geográfica, lo que la ciencia le llama el centro de la tierra, que está comprobado que es la parte más caliente y no es casualidad. Ahí se encuentra el infierno. Ahí Jesucristo, en una parábola, que así dicen que es parábola, personalmente creo que es una historia, es la historia que Cristo nos relató del rico y Lázaro. En esa historia vemos a un rico que estaba sufriendo en el Hades. Ese Hades es ese lugar donde hay fuego, hay lumbre, y si usted me pregunta, fuego y lumbre espirituales, así es, así lo relató Cristo y yo le creo. El Hades es un lugar donde alguien estaba sufriendo y Jesús nos lo relató, que este hombre rico, y cabe aclarar que no se fue al infierno por rico, simplemente era rico y murió sin Dios y por eso fue al infierno. Nadie se va al infierno o al cielo por su situación económica. Y lo aclaro porque hay gente que cree que todos los ricos se van al infierno y todos los pobres al cielo, como si la pobreza fuera una virtud. No, el problema es cuando la gente está lejos de Dios. Puede haber ricos que aman a Dios y pobres que no quieren a Dios. Nada tiene que ver el dinero. Por lo tanto, este rico estaba en el Hades. El Hades es el infierno. Ahí estuvo Jesucristo. El Hades no es la tumba, como algunos han querido hacernos creer, que es la tumba, el Hades. No. Si fuera la tumba, Jesucristo nunca nos lo hubiera relatado como que ahí había lumbre y que un hombre estaba sufriendo tormentos. En Hechos 2:27 dice que Cristo ahí estaba sufriendo. Que aparezca en pantalla Hechos 2:27, Jesús exclamó y dijo, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Se fija? El alma de Cristo, no su cuerpo, estaba en el Hades. De ahí lo levantó el Espíritu Santo. Y ahí estoy dando respuesta a la segunda pregunta. ¿Quién levantó a Cristo? De ahí, de ese lugar que es el infierno, lo estamos comprobando. Una prueba más la tenemos en Hechos 2:31. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. ¿Se fija usted? La resurrección de Cristo es que no lo dejaron en el Hades, en el infierno. De ahí resucitó nuestro Señor Jesucristo. Continuamos.
Continuamos en este tu programa de instrucción bíblica Redimidos. Estoy dando respuesta a dos preguntas muy importantes en este tiempo de Semana Santa, que tenemos que hablar de la resurrección de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo, pero estoy dando respuesta a dos grandes preguntas. Primero, ¿de dónde resucitó Cristo? Y segundo, ¿quién resucitó a Cristo? Ahora, ¿de dónde resucitó? Ya lo vimos en los segmentos pasados, resucitó del mismo infierno. Tal vez alguien se pregunta, ¿pero por qué fue al infierno si él no pecó? Y estamos de acuerdo, es que no eran los pecados de él, eran los nuestros. Que aparezca en pantalla Isaías 53, versículo 5, lo dice claramente: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahí está claramente. No eran los pecados de él, eran los nuestros. Entonces, él cargó nuestros pecados. Fue en categoría de pecador que él descendió al infierno por nosotros. En otras palabras, todos los seres humanos iban a ir al infierno, pero Cristo vino y pagó el infierno por todos nosotros. ¿No le parece una noticia maravillosa? Eso es el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. La buena noticia es que usted no tiene que ir al infierno porque Cristo ya lo pagó por usted. Él estuvo ahí, como ya vimos en Mateo 12:40, 3 días y 3 noches. Pablo le llamó en la carta a los Efesios las partes más bajas de la tierra. Ahí descendió Cristo. En Hechos 2:27, que ya lo vimos, dice que no dejarás mi alma en el Hades. Era el alma de Cristo sufriendo en el Hades. Y así sucesivamente. Si nos vamos al Salmo 116:3, dice: me encontraron las angustias del Seol. Angustias del Seol. Se fija, Seol es lo mismo que Hades. Seol es en hebreo, Hades en griego. En español es el infierno. Gente tiene problema con eso, que ahí no dice infierno, dicen. Para mí no me importa cómo se llame, si es Seol, Hades, infierno, abismo. Lo importante es que hay tormentos y ahí fue Cristo a sufrir por nosotros 3 días y 3 noches. Qué tremendo, qué valor. Entonces Cristo resucitó, ya para concluir con la respuesta de la primera pregunta, resucitó del Hades, del infierno. Una vez más, que aparezca en pantalla, Hechos 2:31, que nunca se te olvide. Dice: viéndolo antes. Eso de viéndolo antes significa que David, el que escribió los salmos, o la gran mayoría de los salmos, David, desde antes, cientos de años antes que Cristo viniera, lo vio. A los profetas del antiguo pacto se les llamaba videntes, que obviamente el término vidente hoy como que asusta, suena como a brujo, pero en aquel tiempo los profetas se les llamaba videntes, como Samuel, decía el vidente Samuel. Bueno, pues David era un profeta, aunque pocas veces se le llama profeta, pero sí aparece ahí mismo en Hechos 2, se le llama el profeta David. Entonces David era un vidente, por eso dice viéndolo antes, desde antes tuvo una visión del Cristo sufriendo por nosotros. Fue David cientos de años antes que vio que Cristo resucitó del infierno. O sea, no solo de la tumba. La tumba fue consecuencia, ya que el espíritu de Cristo se levantó del Hades, del infierno. Obviamente ese espíritu se metió al cuerpo que estaba en la tumba, y ahí es donde ya la mayoría de los cristianos solo han oído que resucitó de la tumba, pero pocas veces se había resuelto el de dónde venía el espíritu que se metió al cuerpo otra vez, si venía del cielo o venía del infierno. Le estoy informando, venía del infierno. Hechos 2:31, lo voy a leer otra vez completito ahora sí. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. De hoy en adelante, querido hermosillense, querido amigo que nos ves en cualquier parte del mundo vía internet, de hoy en adelante sabrás que cuando hables de la resurrección de Cristo es que Cristo resucitó del infierno. Ahora voy a dar respuesta a la segunda pregunta que te prometí. ¿Quién resucitó a Cristo del infierno? Y la respuesta, ya por lo menos la mencioné en el segmento pasado, es el Espíritu Santo. Pero en el próximo segmento te voy a demostrar que ese Espíritu Santo del cual tanto hemos hablado por muchos años es una mujer. Así como tenemos al Padre, que es un varón, tenemos el Espíritu Santo como una mujer y es nuestra Madre Celestial. Y de eso voy a hablar en el próximo segmento. Es algo que tal vez te sorprende, digas, pero ¿cómo? Nunca lo había oído. Bueno, de la misma manera que nunca habíamos oído que Cristo se había levantado del infierno, ahora vas a oír el tema de los temas, que es nuestra Madre Espíritu Santo, quien levantó a Cristo de entre los muertos. Continuamos.
Estás viendo su programa Redimidos. Vienes armado con una espada, pero yo vengo en el nombre de nuestro Señor, el Dios de los ejércitos de Israel. Voy a matarlo. Tu cuerpo será lo que coman los perros, y todo el mundo sabrá que existe un Dios en Israel. Bien amigos, ya estamos en la parte final de nuestro programa de instrucción bíblica. Declaro que la palabra está siendo de bendición para tu vida. Recuerda que la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe viene a tu vida cuando oyes la palabra de Dios. Qué importante que usted nos pueda escuchar cada semana, pero no tan solo eso, sino que se congregue, como ya tenemos miles de personas que vienen cada semana, se congregan aquí en Vildosa, la 311, en Hermosillo, Sonora, México. Y estamos ubicados aquí en la colonia Piedrabola, entre Bachilleres y Amatista. Por ahí está apareciendo ya la dirección en pantalla. Nos puedes visitar cada semana, cada domingo. Tenemos dos reuniones, una a las 9:30 de la mañana, a las 9 de la mañana, y la otra a las 11:30. Son dos grandes reuniones que te van a ayudar mucho para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. También los miércoles nos reunimos a las 7 de la noche aquí en este mismo lugar, en esta misma dirección. Y tenemos también el portal que aparezca en pantalla, www.redimidoshermosillo.com, para que adquieras muchas de mis enseñanzas en audio y en DVD. Y también que aparezca el portal de radio. Tenemos una radio por internet donde a las 24 horas hay enseñanza y música que exalta al Padre, al Hijo y a nuestra Madre Espíritu Santo. Bien, pues hablando precisamente de nuestra Madre Espíritu Santo, quiero decirles que ella, mi madre, levantó a Cristo de entre los muertos. Ahora, ¿por qué le llamamos madre? Bueno, porque tenemos Padre Celestial y tenemos un hermano mayor que es Jesucristo. Bíblicamente hablando, tenemos un Padre Celestial. ¿Qué Padre? El propio Jesús dijo en Juan 10:30, yo y mi Padre uno somos. O sea, Jesús dijo claramente que Él tenía Padre y es nuestro mismo Padre Celestial. Tenemos Padre. Pero nunca habíamos sabido de alguna madre. El catolicismo romano siempre ha promovido a María como la madre de Dios, y efectivamente María fue la madre de crianza de Jesucristo, pero no la madre espiritual. Insisto, fue la madre de crianza, y eso es correcto. Pero ¿quién es la madre espiritual de Jesucristo? Nunca lo habíamos sabido. Esta es una revelación fresca, maravillosa. Por allá en ciertas fechas, muchos años atrás, gente empezó a descubrir esto, pero nunca con tanta revelación como Dios nos la ha dado a nosotros. Tenemos el privilegio de haber desarrollado este tema y ya estamos escribiendo libros al respecto para que usted se informe bien de esto. Le voy a dar algunos versículos para que tenga cierto entendimiento al respecto. En 1 Corintios 11:7, que aparezca en pantalla, Pablo dijo en la última parte, si me hacen el favor de poner la última parte, repito, 1 Corintios 11:7, Pablo dijo, pero la mujer es gloria del varón. Esa palabra mujer es el griego guné, que se puede traducir también esposa. Entonces la esposa es la gloria del esposo. Nótese que Pablo le está llamando a las esposas, a las mujeres, le está llamando gloria. ¿Quién le dijo a Pablo
que esa palabra gloria se le aplica a una mujer. De hecho, hasta en nuestro castellano vemos que gloria es un nombre femenino, y no es casualidad. ¿Por qué Pablo dijo que la esposa es la gloria del varón, del esposo? ¿De dónde lo aprendió Pablo? De acuerdo a Gálatas 1, 1 Corintios 11, 2 Corintios 12, se nos dice que el propio Jesucristo le reveló a Pablo estas cosas. O sea, no es algo de que Pablo amaneció un día creyendo que las mujeres son la gloria de los varones. No, eso se lo dijo el propio Jesucristo. ¿De dónde lo agarró Pablo? Del tercer cielo, porque dice la Biblia en 2 Corintios 12 que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó cosas inefables que no les dado al hombre expresar. O sea, son cosas que no se habían oído en el planeta. Bueno, y alguien se preguntará, ¿y qué tiene que ver que la gloria sea una mujer? Ah, porque eso que vemos en lo natural viene de lo espiritual. En otras palabras, si en lo natural las mujeres son la gloria del hombre, en lo espiritual es lo mismo. Resulta que quien resucitó a Cristo entre los muertos, dice Romanos 6:4, que aparezca en pantalla, dice que Cristo resucitó por la gloria del Padre. O sea que nuestro Padre Celestial tiene su gloria, y esa gloria es el Espíritu Santo, porque en Romanos 8:11, que también aparezca en pantalla, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo entre los muertos, entonces como la Biblia no puede contradecir. Romanos 6:4 y Romanos 8:11 están diciendo lo mismo, que el Espíritu Santo es la gloria resucitó a Cristo, el Espíritu resucitó a Cristo. No es que sean personas diferentes, es la misma persona. El Espíritu Santo es la gloria de mi Padre Celestial. Tenemos una cantidad de argumentos. Por ejemplo, en Génesis 1:27 dijo Dios, hay que hacer al hombre a nuestra imagen, y dice, y Dios hizo al hombre a su imagen, y dice, varón y hembra los creó. Quiere decir que si salió varón y hembra es porque esa hembra era parte de la imagen divina. Muchos argumentos que usted puede consultar en nuestro portal de la maternidad del Espíritu Santo, también que aparezca en pantalla para que gente aprenda más al respecto. Y ella es quien resucitó a Cristo entre los muertos. Al tercer día ella desciende y lo levanta del mismo infierno, y es ahí donde nosotros sabemos que se cumple el evangelio completo. ¿Usted quiere ser salvo? Pablo dijo en Romanos 10:9 que si confesares, que aparezca en pantalla, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si dice, si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, quiere decir que el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es la gloria del Padre. Ese es el evangelio completo, es muy sencillo, que Cristo muere en la cruz, baja al infierno a sufrir 3 días y 3 noches por nosotros, y al tercer día resucita por nuestra Madre Espíritu Santo. Gracias por haberme escuchado, Dios les bendice y hasta la próxima.